Buenas tardes, me encuentro aquí con el doctor Armando Rodríguez García. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, en primera les vamos a hablar sobre algo que es muy importante, el sorgo. ¿Cuál es la importancia del sorgo? Bien, yo creo que dentro de los cultivos que se producen a nivel nacional, después de superficie sembrada y producción, sin lugar a dudas, está el sorgo. El sorgo es considerado uno de los cultivos más importantes en nuestro país porque se considera la materia prima de todos los alimentos balanceados que se producen y que se utilizan para la elaboración de alimentos para la engorda de ganado, para alimentar el ganado. Por un lado. Por otro lado, es uno de los principales productos que se producen desde el punto de vista agrícola. Sin embargo, no logramos producir la cantidad suficiente que requerimos como país. México es uno de los principales productores, pero también es el principal consumidor a nivel internacional. Pues debido a esto, ¿a qué se debe más que nada que no se produzca lo que nos consumimos? Yo pienso que no estaría en función de los sistemas de producción como tal, porque de hecho hay regiones ya muy específicas que producen sorgo, muy especializadas. Una de ellas es Tamaulipas, que es la principal zona productora de nuestro país, con un área muy importante de producción de sorgo. Y la otra, sin lugar a dudas, pues es lo que es la parte de Guanajuato, lo que es la parte del Bajío, Michoacán y en algunos otros lugares donde se produce, en Morelos. En realidad yo pienso que faltaría nada más superficie de siembra para poder producir lo que requerimos. Y estamos hablando de que nosotros necesitamos alrededor de un 50%, es lo que se tiene que comprar a nivel internacional para poder satisfacer la demanda en la generación de alimentos balanceados en nuestro país. Pero sería esta importancia competir como con el maíz, que sería más importante o qué? Yo creo que el nivel de importancia es similar, ¿no? O sea, en el caso del maíz, sabemos que el maíz, bueno, es un elemento básico, forma parte de la dieta básica del mexicano. Se produce prácticamente en todos los estados de nuestro país, desde nivel de altura sobre el nivel del mar a 0, 10, 15, 20, hasta valles muy altos en las zonas del Estado de México. En el caso del sorgo también es muy importante, pero dada su naturaleza no se considera un alimento básico, pero es muy importante en la engorda de ganado. ¿Y cuáles serían las principales plagas y enfermedades que pueden atacar a nuestro En realidad yo creo que de hecho si nosotros pudiéramos comentarlo en el caso del cultivo de sorgo, el manejo sería muy similar a lo que es el manejo en el caso del maíz, ¿verdad? En cuanto a densidades de población, un poco más incrementadas, más altas en el caso de sorgo, pero el manejo es más o menos similar. Los requerimientos nutricionales y requerimientos de agua comparado con maíz, pues es mucho menor el sorgo. Y dentro de las plagas, al igual que en el caso del maíz, pues hay problemas de gusano cogollero, de áfidos, de alguna que otra roya, plaga, mosca, mitz, y sin lugar a dudas la más importante pues es el ergo, ¿no? Que normalmente nos ataca, pero en condiciones muy peculiares de temperatura y humedad relativa, ¿sí? Es a grandes rasgos. ¿Y los principales usos que se le dan aquí en nuestro país cuáles serían? Bueno, los usos que tiene el sorgo en realidad básicamente pudiéramos decir serían 3. 1. Se utiliza mucho el sorgo grano, que es la mayor superficie que se siembra para la elaboración de alimentos balanceados. En el caso del sorgo grano también hay algunas materiales, algunas variedades que tienen bajo contenido de taninos. El tanino es lo que le da la pigmentación, la coloración al sorgo rojo, ¿sí? Un sorgo café. Eso incrementa el contenido de taninos y los vuelve, vamos a decirlo así, no muy apetecibles desde el punto de vista dieta humana. En el caso de sorgos blancos tienen un contenido de taninos más bajo, ya se está utilizando como una opción para la alimentación, se ha generado un programa, de hecho el programa formó una variedad de sorgo blanco para consumo humano y
se están haciendo pruebas. Sobre todo este producto tiene un potencial para ser utilizado en la alimentación mezclado con algún otro tipo de harina. Los que en dado caso pueden verse beneficiados con este producto son las personas que tienen problemas que se conocen como celíacos, que son intolerantes al gluten, que normalmente encontramos en cereales de grado pequeño como trigo, triticale y cebada. Entonces es una alternativa importante para ese tipo de personas. También para el resto de la población. Hay programas a nivel nacional manejados por el INIFAPO que están trabajando fuerte con el cultivo de sorgo blanco como una alternativa para la producción en consumo humano. Entonces, en conclusión, el sorgo sería tan importante como el maíz. Claro, sí, vamos, o sea, no llegaría a ese nivel como el caso que lo tiene el maíz, que de hecho se considera dentro de la cultura mexicana, ¿no? Pero sí tendría más o menos el mismo nivel de importancia. Ahora, volviendo otra vez a los usos, otro tipo de sorgo muy importante pues es el sorgo forrajero. Sorgo forrajero que se utiliza para verde o ensilado o panificado, ¿verdad? Y se consume mucho, sobre todo en las zonas productoras lecheras, como en el caso de la laguna, se siembra mucho sorgo forrajero, con características muy particulares en cuanto a tamaño, densidad de población, contenidos de azúcares, diferente a lo que sería el grano sorgo grano. Un porte más pequeño, con una exerción más o menos importante para poder permitir la cosecha mecánica. Y el otro de los tipos de sorgo pues es el sorgo escobero. ¿Sí? En el caso del sorgo escobero, aun cuando no hay una superficie importante que se siembre a nivel nacional, hay áreas muy específicas que se han venido dedicando al cultivo de sorgo escobero. Por ejemplo, las áreas cercanas aquí al centro de manufactura más importante a nivel nacional de escoba pues es Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Y ahí básicamente se utiliza mucho lo que es el sorgo escobero, ¿verdad? Entonces serían de los tres principales usos que tiene el sorgo escobero. ¿Sí? Bueno, sería todo. ¿Sería todo? Sí, muchas gracias, doctor. De nada.